Así que bienvenido y bienvenida a este espacio de Cela, donde lunes y miércoles lo que estamos buscando es que nuestra mente en esta temporada que estamos, en este capítulo específicamente, es que nuestra mente sea renovada para caminar en el destino. No tan solo que Dios ha trazado para nosotros, sino que muchas veces el destino que nosotros queremos para nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos correctamente con lo que nos es dado, pues vamos a hablar nuestro destino. El detalle es cuando tenemos muchas cosas en nuestra mente y en nuestra cabeza que no van alineadas ni a nuestro destino, y como no sabemos tampoco a dónde vamos a ir, pues tampoco sabemos si estamos donde queremos estar. Analizamos muchas veces nuestra vida y nuestra familia en base a si económicamente estoy bien, si tengo los recursos que tengo, porque mayormente es lo que el mundo nos dicta afuera. Sin embargo, muy pocas veces nos sentamos a interiorizar y a medir qué es lo que estamos hablando. Y para mí el tema de hoy específicamente es uno de esos temas que siempre cuando comencé a sentir la inquietud para enseñar, o no para enseñar, porque les tengo que ser muy honesto, antes de yo poder tener este espacio para enseñarle a ustedes, pues primero fue un espacio que tuve que indagar yo, que tuve que cuestionarme yo, que tuve que profundizar, porque yo creo que tú no puedes enseñar algo que tú no has vivido, tú no puedes enseñar algo que tú no practicas, y te lo digo tal vez por experiencia en la vida, y te lo comparto muy juiciosamente, si esa es la palabra correcta para decirte hoy. Hay veces que nos ponemos a enseñar algo sin vivirlo, y lo que estás hablando es que te va a tocar vivirlo. Te lo repito. Muchas veces nos ponemos a enseñar cosas que no estamos viviendo, pero como se escuchan bonitas, las enseñamos sin pasar por ese proceso, y lo que estás hablando es lo que te va a acontecer pronto. ¿Lo entendiste? Y es que muchas veces comenzamos a hablar cosas en nuestra vida, y lo que estamos haciendo literalmente es hablando ese destino para nuestra vida. Así que el tema de hoy, comparto pantalla rapidito para que lo anoten. Y el tema de hoy es habla como Dios, vive como hijo. Y esto es algo muy importante, tal vez tú pudiéramos profundizar en lo que es un tema de identidad, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, es muy probable que no nos atrevamos a hablar como realmente somos. Y hablemos desde el miedo, y hablemos desde el temor, y hablemos desde nuestra escasez, y hablemos desde nuestras circunstancias. Y el detalle es que este principio y este tema te va a posicionar a ti en un lugar muy interesante. Porque hablar como Dios y vive como hijo es darte cuenta que todo se creó de una manera desde un inicio. Y no voy a adelantarme porque vamos a ir a leer ya en breve. Hoy tenemos dos versículos claves para poder hablar en esta mañana. Sin embargo, esto es muy importante que tú lo entiendas. Yo sé que tú lo has escuchado como un refrán: de la abundancia del corazón abra la boca. Sin embargo, más que un refrán, es un versículo. Entonces, versículo clave para el día de hoy es Mateo 12:34, anótalo por allí. Y aunque la primera parte, y lo puedes leer porque creo que te va a dar claridad, siempre te invito a que leas. Sin embargo, dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la versión traducción lenguaje actual dice: ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes son malos? Lo que uno dice sale de lo que hay en el corazón. Y esto es muy importante, porque a veces tú y yo pensamos que lo que hay en nuestro corazón sí son pensamientos, pero esos pensamientos vinieron de qué. Si lo hablábamos en los primeros días, un pensamiento vino a través de qué, de todo, obviamente, tus sentidos. Vino de haber escuchado algo durante tu vida, vino de haber visto algo, de haber sentido algo, porque viene de experiencias pasadas. Entonces tú comienzas a hablar lo que tu subconsciente entiende que ya sabe, lo que alguien te habló, lo que alguien te dijo. Y eso es un patrón muy completo. Un pensamiento viene por una palabra que te dijeron, está en el subconsciente. Lo hablábamos los otros días. Muchas veces nos encontramos diciendo cosas que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos enseñó un compañero de trabajo. ¿Realmente tú lo crees? Una vez alguien me preguntó y me dijo: Juan Carlos, porque yo tengo obviamente uno de mis sueños, y uno de mis sueños es algo físico, es un vehículo, y me dice: Juan Carlos, ¿ese sueño es tuyo o alguien lo puso en ti? Y esa pregunta a mí me cuestionó, porque me hizo pensar, Karen, más allá. ¿Realmente es un carro que tengo yo en mis sueños desde pequeño? ¿O es que en algún trayecto de mi vida en el emprendimiento lo agarré porque todo el mundo estaba poniendo un carro de sus sueños? Y comencé yo a cuestionarme, a indagar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que hay cosas en nuestra vida que son impuestas por nuestro entorno, por donde vivimos, por donde nos rodeamos, pero realmente algo que está en tu corazón, realmente algo que provino de ti, realmente algo que tú
Te sentaste, analizaste, aprendiste. Y esto es muy importante que nosotros hagamos ese examen de introspección dentro de todo hacia donde nos dirigimos. Ahora, otro de los versículos clave para el día de hoy, para darte intención en lo que hacemos, es que en Génesis 1:3 dice, muy cortito, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mira qué interesante. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No hubo que hacer ningún conjuro, no hubo que hacer cabú, cabú, chaflán, qué sé yo, cualquier cosa de muñequitos que vemos. No, él simplemente dijo, sea la luz. Y fue la luz. El detalle es que de la misma manera que dijo, sea la luz y fue la luz, también tú fuiste creado. Y tú y yo somos creados. Dice la palabra que somos nosotros hijos de Dios. Por consiguiente, fuimos creados con su ADN. Así que tú y yo, por eso nos hemos encontrado y no lo entendemos muchas veces, hablando cosas que luego la vivimos. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando y dijo y fue hecho. Entonces, si nosotros analizamos que nuestras palabras tienen poder para materializar lo que hablamos, podemos ser muy juiciosos en lo que hablamos. Y podemos ser muy conscientes que lo que hablamos va a crear lo que estamos diciendo. Porque ese es el detalle. Muchas veces nosotros creemos para mal y creemos bien. Te lo repito, creemos para mal y creemos bien. Juan Carlos, lo estás diciendo sí, porque dice, ay, me temo que me acontezca esto. Pues creíste bien porque te aconteció. Entonces, ¿por qué no utilizas eso mismo para tú decir, ok, lo único que tengo que cambiar es lo que hablo? Para entonces comenzar a cambiar lo que vivo. Porque un principio y fuera de aquí nos enseñamos, por ejemplo, uno de los libros famosos en el desarrollo personal y de negocios, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Pero es que una mentalidad, tal vez él lo explica de una manera, pero es que tú lo tienes. El detalle yo creo que al fin y al cabo es la intención de nuestro corazón. ¿Qué intención es con lo que tú quieres? Pero te recuerdo que eres hijo de un sacerdote, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, dueño de la riqueza. Así que si nosotros entendemos que de la abundancia del corazón habla la boca y que Jesús dijo que haya luz y hubo luz, entonces ¿a dónde vamos hoy? Porque en el día 1 ya estamos en el día 5, en el día 1 entendimos que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. ¿Verdad? Y hablamos sobre eso. 2, comenzamos a identificar que cada pensamiento vino de una voz. En el día 3 hablamos un poquito aprendiendo a llevar ese pensamiento cautivo, porque podemos llevarlo. En el 4, que fue el miércoles pasado, hablamos de cómo reemplazar esos pensamientos con la verdad. Sin embargo, hoy, que es el día 5 de esta serie, aprenderemos a hablar como Dios y vivir como Hijo. Yo creo que es una de las cosas que comenzará a cambiar nuestra realidad, porque lo que hablas revela lo que piensas. Lo que hablas revela lo que piensas. Y lo que hablas determina lo que experimentas. Así que todo está en nosotros comenzar a hablar como Dios nos dice que hablemos. ¿Bien? Muchos piensan que hablar bonito es ser positivo. Mucha gente dice, no, es que hay que pensar positivo y hay que hablar positivo. Pero hablar como Dios no es positivismo. Es fe con fundamento. Te lo repito. Hablar como Dios no es hablar positivo. Hablar como Dios es fe con fundamento. Y cuando tú hablas con un fundamento, si tú ves una estructura de una casa que el fundamento, la zapata, está bien creada, nada se cae arriba, entonces tú estás hablando la palabra con una base muy sólida. Y esto te lo puedo llevar y me viene a mi mente y a mi corazón otra escritura, que si tú fundamentas tu casa sobre la roca o sobre la arena, tiene que ver el fundamento con lo que lo estás creando. No voy a entrar allí, porque no hay a donde nos dirigimos hoy. Sin embargo, vuelvo y te lo repito, lo que habla determina lo que experimenta. ¿Está bien? Así que un creyente puede tener, porque tú y yo creemos, y quiero que puedas entender esto, lo importante es saber en qué tú estás creyendo, y te hago esta pregunta el día de hoy. ¿En qué tú estás creyendo? Porque podemos tener buenos pensamientos, pero si nuestras palabras son de derrota, tu vida va a seguir en derrota. Entonces tenemos que cambiar la manera en que hablamos. Muchas veces nosotros decimos no puedo. Y aunque, créeme, intentes pensar diferente, ya hablas de incredulidad. Por eso el inicio del versículo que te dije en Mateo 12:34, que decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Es que tenemos que cambiar desde adentro. A veces dice, es que siempre me va mal. ¿Cuánto hemos dicho eso en algún momento? Seamos honestos con nosotros mismos. Es que siempre me va mal. Pues aunque ore, aunque ayune,
tu palabra anula tu fe. Y es fuerte a veces chocarnos con esta verdad, pero es muy cierto. Marisa, a veces creemos una cosa, hemos orado una cosa y vamos a hablar otra cosa y a confesar otra cosa. Entonces yo me imagino, a veces mi mente es como la de los... Ayer fui a ver la película de Stitch con las nenas y mi mente a veces es como la de los muñequitos. No sé si he dicho esto antes, pero a veces yo siento que tener 4 hijas en las edades que tengo y haber cumplido años, yo siento que no maduro. Siento que me quedo como en la infancia con mis hijas. Sin embargo, si tú... Mira, mira a ver si te imaginas esto. Yo me imagino tú orando, piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto. Yo imagino tú orando y tú estás pidiéndole a Dios algo. Supongamos, voy a ponerle esto muy sencillo. Supongamos que estás hablando que hace calor. Estamos viviendo en Puerto Rico y hace un calor de madre. Ayer hizo un calor de madre. Ay Dios, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia. Y estuviste orando, manda lluvia. Y yo me imagino, muñequito, esta es mi mente, muñequito. Dios allá buscando cómo abrir el cielo, mandando a los ángeles para que tiren agua allá con los baldes, digo yo, mi mente, con los baldes de agua y todo. Y de repente tú terminaste de orar y vas afuera y le dices, ay, esta calor está infernal, de verdad que... Yo imagino que Dios nuevamente, ok, vayan para allá, se acabó lo del agua, que sigan con la calor. Entonces muchas veces, y es que yo me lo imagino así, yo me imagino es que Dios intentando complacer tus oraciones, pero tú cada vez que hablas cancelas lo que oraste. Entonces es como, ¿voy o no voy? ¿Se lo doy o no se lo doy? Es que está tambaleando, es que su fe está como que quiere o no quiere. Tú, tú has intentado darle a las que son madres, has intentado darle a los hijos, toma, ahora no, ahora sí, ahora no. Es como que ese intercambio de saber si se lo doy o no se lo doy. ¿Bien? Y es que un hijo de Dios, y escúchame, porque quiero que puedas entender esto bien, por eso me detengo aquí, un hijo de Dios no solo piensa bien, también habla como su padre. Entonces tú y yo no podemos estar hablando como nuestro padre si no conocemos lo que hay en la palabra. Y por eso es que todos los días mi mensaje, aunque te digo dónde estamos leyendo, es que vayas a leer la historia. Porque número uno lo vas a conocer más como él habla y número dos va a cambiar tu forma de hablar. Porque de lo que te alimentas vas a hablar luego. Y voy y aprovecho, me gusta ver a Dairín que está haciendo unos live y está hablando, me gusta, porque eso es alimentar nuestra fe, eso es ejercitar nuestro músculo de la fe. Así que quiero que tengas esta fórmula, escríbela allí como una fórmula para ti, de ahora en adelante, para tú entender que como vas a hablar como hijo de Dios, y es importante hablar como habla nuestro Padre, vas a ponerle esta fórmula. Un pensamiento alineado, ponle más, ponle una fórmula, más. Una palabra correcta es igual a una vida transformada. Pensamiento alineado más una palabra correcta es igual a una vida transformada. Y yo creo y quiero que de ahora en adelante cuidemos lo que vamos a hablar para que nuestro pensamiento esté alineado a la palabra que vamos a hablar y por consecuencia vamos a vivir esa vida. ¿Está bien? Porque cada uno de nosotros, si estamos en el emprendimiento, si estamos en la vida, en un tiempo donde la gente está buscando creer, el desarrollo personal te dice que hagas afirmaciones, que declares en presente lo que deseas, que visualices el futuro. Y aunque son ejercicios muy buenos, mi libro favorito, que espero que sea el tuyo pronto, si ya no lo es, enseña algo mucho más profundo. Y es que Dios no afirma lo que desea. Dios declara lo que existe en el cielo para que ocurra en la tierra. Te lo repito. Y es que Dios declara lo que existe en el cielo para que ocurra en la tierra. Dios no está filmando lo que desea. Dios está hablando lo que ya existe. Dios no repite frases para motivarse. Dios habla desde una verdad que es eterna, que no ha cambiado ni cambiará. Y por eso para mí estos espacios son importantes porque son principios eternos para que tú tengas una vida en abundancia. Eso es Selah, para que hagas una pausa. Entonces, si tú aplicas principios que nunca van a cambiar por el tiempo, por consecuencia los vas a aplicar en tu vida, tus generaciones van a ser tan transformadas y entonces tú vas a vivir la vida no tan solo que Dios diseñó para ti, sino aquella vida que está de acuerdo al propósito porque estás viviendo en tu propósito. Así que si Dios crea con su palabra y tú fuiste hecho a su imagen, ¿qué entonces podemos que pensar? Vamos a Marcos 4:35. Busquen allí, anoten los Marcos 4:35. Y aunque no lo voy a leer completo, ¿está bien? Siempre te lo anoto para que tú puedas leer. Tómate un tiempo todos los días y lee. ¿Está bien? Porque te voy a traer un ejemplo. Un ejemplo en la Biblia que te va a ayudar a ti y a mí a entender lo que estamos hablando. Te lo voy a leer rapidito. Marcos 4:35 al 41.
Y te lo voy a leer en la Reina Valera, ¿está bien? En la versión que la mayoría de la gente tiene. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y quiero entrar hasta aquí para poder decirte que Jesús con los discípulos está intentando pasar de un lado al otro y se montan en una barca. Y cuando están montados en una barca para pasar de un lado a otro con sus discípulos, hay una tormenta mientras ellos están montados en la barca. Dice que Jesús está durmiendo allí en la popa. Y estaba, parece que la cosa fuerte, que van los discípulos y le dicen, hey, despiértate, no tienes cuidado de que muramos, de que aquí nos perdamos y todo. Y el 39 dice, y levantándose simplemente reprendió al viento y dijo al mar, di conmigo allí, dijo al mar. ¿Qué le hizo? Oró. Simplemente dijo al mar, calla y enmudece. Y dice, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar obedecen. Y quiero que puedan entender hacia dónde vamos. Jesús no oró, Jesús habló. Jesús no simplemente en este momento, que puede ser el momento de crisis en tu vida, un momento de tempestad, un momento en el que estés pasando, y lo más probable es sigue orando, orando, orando. Ahora, cuando nos vamos a una oración y nos ponemos a pensar que estamos hablando en nuestra oración, lo más probable es que estemos lamentando, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Y estemos allí. Oye, que no está mal que expresemos nuestros sentimientos ante Dios en oración, pero ¿qué queremos que ocurra? ¿Qué queremos que Dios haga? Si Dios está dispuesto esperando, Maritza, dime qué quieres que yo haga. Porque la palabra de Dios dice, pide y se os dará. Él está allá arriba simplemente, pídeme. Y tú acá, no, porque es que yo me siento culpable, porque pide. Que es que yo... Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien qué estamos hablando. Porque Jesús no oró. Ah, Juan Carlos, Jesús no oraba. Claro, Jesús se apartaba cada rato a orar porque estaba lleno de tanta gente incrédula y se los dice allí mismo. Y les dice en el versículo 40, porque estáis amedrentados, no tenéis fe. Si te lo pongo en el mismo versículo que hablamos inicio ahorita, que no te lo leí para que no te asustara, en Mateo 12:34 le dice generación de víbora. Mira, mira con quién está hablando. Así que él tenía que apartarse, como tú y yo nos apartamos en un celular en la mañana, para renovar nuestra mente, para pensar como Dios piensa, para que cuando salgamos a hablar, hablemos lo que hemos transformado nuestro pensamiento para transformar nuestra vida. Es que muchas veces, y escúchame, y te lo digo porque esto es lo que siento, muchas veces somos muy emocionales y poco intencionales. Muchas veces somos muy emocionales y nos movemos por cómo nos sentimos y poco intencionales. Entonces, cuando tú conoces un principio y eres intencional aplicando el principio, créeme que tu realidad va a cambiar. Porque tus emociones, ¿cómo son? Como el vaivén de la ola. Tus emociones te suben, te bajan, te suben, te bajan. Y si nos dejamos llevar muchas veces por nuestras emociones, cometemos muchos errores. Los hemos cometido, ¿verdad que sí? Sí, yo levanto la mano. Así que Jesús estaba durmiendo en la barca cuando se desata una gran tormenta. Y los discípulos, yo me lo imagino, maestro, sálvanos, en desesperación. Maestro, sálvanos, algo está aquí, tú no me ves aquí. Imagínate cómo está orando. Y Jesús simplemente se levantó, le dijo al viento, mira, cállate y enmudece. Y cesó absolutamente todo. No tan solo dice que cesó absolutamente todo, dice que se hizo una grande bonanza. Y tú tienes que entender lo que este pasaje te enseña a ti y a mí como principio. Número uno, es que Jesús no oró para que la tormenta se calmara. Él simplemente habló desde su identidad. Jesús habló con autoridad como hijo. Y simplemente la creación obedeció la voz del creador. Y lo más probable me dirá Juan Carlos, pero es que yo no soy Dios, yo no soy Jesús. ¿Sabes algo? Que cuando Jesús, vayan al Génesis y lo leen ustedes, para que no digan que yo estoy mintiendo, léanlo. Y se darán cuenta que Jesús le dio autoridad al hombre sobre todo animal que se arrastra en la tierra, sobre toda ave del campo, sobre los árboles, sobre las plantas, sobre todo en la tierra. Le dio autoridad al hombre, del mismo que tú y yo salimos. A ti, sí, a ti, a Karen, a Kiara, a Irene, la misma autoridad te fue dada a ti.
Entonces Juan Carlos no te está enseñando algo que no es. Lo puedes leer, Luz, desde Génesis 1. Léelo. El Génesis es muy bonito. Vayan al Génesis. Yo siempre veo algo en Marcos y voy para el Génesis. En Mateo voy para el Génesis. En Apocalipsis voy para el Génesis. Todo está en el inicio. Por eso la palabra de Dios dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él siempre está en el inicio. Todas las cosas están en el inicio. Lo que él quería desde el inicio está allí en el inicio. Pero anyway, eso no es lo que quiero enseñar. Así que, si quiero que simplemente piensen en esto, si lo que tú estás pensando no está alineado, pues por consecuencia el resultado va a estar distinto. Sin embargo, si lo que piensas está alineado, mira esto, mira esto, mira esto. Tu pensamiento muchas veces puede estar alineado. Porque quiero traerte algo que te pasa a ti y me pasa a mí constantemente. Tu pensamiento puede estar alineado. Tú puedes saber lo que dice mi libro favorito, puedes saber lo que dice la palabra y tu pensamiento está allí. Pero lo que hablas es temor, no vas a ver milagro. No lo vas a ver acontecer. Tu boca tiene que hablar lo que tu fe cree. Tu boca tiene que hablar lo que tu fe cree. Y este pasaje lo tiene muy claro. Jesús manda a callarlo, la tempestad, pero luego va donde ellos y le dice, ¿qué? ¿No tenéis fe? ¿Qué le dijo? ¿Por qué vienes asustado a decirme que si tenemos miedo a morir? Estaban hablando ellos desde el temor, fueron a donde Jesús desde el temor. Y muchas veces tú y yo en nuestra vida hablamos desde el temor. Podemos pensar que tenemos un pensamiento alineado, sin embargo hablar y confesar lo contrario. Y muchas veces tú y yo estar esperando que ocurra algo en nuestra vida porque es lo que estamos pensando, pero lo que estamos hablando es contrario a lo que pensamos. Entonces hay veces que tú y yo tenemos muchas expectativas sobre algo, pero poca intención al hablar sobre lo que queremos. Te lo repito, te lo dejo allí. Es que a veces nosotros queremos algo y sabemos que lo queremos. Yo te lo digo, yo tengo frente a mí mi mapa de sueños. Y los otros días lo miraba y mientras lo miraba me venía a mi corazón. ¿Cuántas veces has estado hablando contrario a lo que está allí? ¿Cuántas veces hemos estado hablando contrario a lo que queremos ver? Pero lo queremos. No estamos diciendo que no lo queremos. El detalle es que será que no lo estamos viendo porque estamos hablando contrario a lo que queremos. A esto es que quiero que lleguemos y pensemos. Lo que estoy hablando va de acuerdo a lo que quiero. O lo que estoy hablando va de acuerdo al miedo que tengo de no obtener lo que quiero. Y es allí donde nuestra vida puede avanzar. Cada uno de nosotros puede decidir hablar lo que quiere o temer y hablar lo que no está viendo. Y Mateo 12:34 como versículo clave. Miré la hora y me asusté. Toca avanzar. Mateo 12. Me quedé mirando el mapa de sueño. Mateo 12:34 y Génesis 1:3 como principio y se los vuelvo a leer para que estemos muy claros hacia dónde vamos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno y siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y quiero llevarte a tres principios aplicados en Mateo 12:34 y en Génesis 1:3 para que tú y yo lo comencemos a aplicar en nuestra vida. Déjame compartirte la pantalla, que te puse los principios para que sea más fácil. A veces sigo aquí, no comparto aquí la pantalla. Voy aquí. Principio número 1. Tu boca revela lo que verdaderamente gobierna tu mente. Y es que puedes pensar algo en fe, pero si hablas incredulidad, eso es lo que va a gobernar. Tu boca revela lo que verdaderamente gobierna tu mente. Tus palabras son, mira, tus palabras son el speaker, tus palabras son el altavoz de tu interior. Y nosotros tenemos que pensar muy bien qué palabras vamos a decir. Yo hago un ejercicio que obviamente también está en la Biblia, y aunque a veces lo he aplicado, me viene a mi corazón decírtelo ahora, a veces dice que obviamente que no se ponga el sol sobre tu ira. Entonces, hay veces que nosotros, por ejemplo, eso es algo que a mí me pasaba, yo me enojaba y enojado, ¿cuántos enojados hemos hablado y dicho cosas que luego nos arrepentimos?
muchos de nosotros, ¿verdad? Y obviamente hay un versículo en la Biblia que dice que seamos rápidos para escuchar y tardos para airarse. Entonces yo me puse como principio mis 10 segundos de responder cuando estoy enojado. Así que si cuando hay algo que me molesta, solamente me doy 10 segundos. No en esos próximos 10 segundos no voy a hablar, porque voy a decir algo que lo más probable voy a pedir perdón después. Así que me pongo esos 10 segundos y analizo. Respiro. Créame que después de 10 segundos usted va a ver el panorama completamente distinto a como lo estaba viendo en el momento. Créame. Así que lo aplico. Sin embargo, mientras estoy diciéndote esto, de que tus palabras son el altavoz de tu interior, yo creo que nos podemos tomar de igual forma unos 5 o 10 segundos siendo intencionales a través de lo que hablamos. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, ahora yo esté hablando con Karen y le diga a Karen, Karen, espero 10 segundos para la otra palabra. No sé, espero 10 segundos para la otra palabra. No es que estés 10 segundos entre todo que vas a hablar, sino que seamos conscientes en lo que vamos pensando, porque cuando estamos haciendo este ejercicio constantemente en nuestra vida de reemplazar nuestros pensamientos, reemplazar nuestras palabras, estamos siendo, escúchame, eso es tan consciente que antes que tú hables, ya tu mente, aunque estás hablando, estás pensando la palabra anterior. Juan Carlos, ¿qué disparate me estás haciendo? Tu mente es tan poderosa que tú puedes estar hablando ahora mismo todas las palabras que yo estoy diciendo en menos de 10 segundos y ya mi mente está pensando en las próximas que voy a decir. Y es que por eso nuestro entendimiento es renovado, nuestras palabras son renovadas. Así que principio número 2, anota por allí. Debo tener como que algo que controle la pantalla, no tener que darle clic y clic. Hablar como Dios es crear la verdad, es crear desde la verdad, no desde el miedo. Y es que Dios habló lo que veía. Que diga, Dios no habló lo que veía. Dios podía hablar en ese momento, una tormenta, de noche, oscuridad. Podía hablar oscuridad. Podía hablar lo mismo que los discípulos estaban viendo. Él estaba durmiendo, descansando tranquilo. Así que Dios no habló desde lo que veía. ¿Por qué? Porque habló lo que creía y Dios sabía que Él es luz. Así que simplemente cayó y enmudeció. Y así mismo tú no debes hablar lo que sientes. Aplica esto, no hables lo que sientes, Dairín. Habla lo que crees. Luz, Karen. Hablo siempre son las primeras, pues son las primeras que me aparecen. Diana, Emily, Gigi, Ida, Maritza, Kiara, Nanel, Nerian, Sandra, Chari, Tamara. No hables lo que sientes, habla lo que crees. Y esto, ponlo allí en negritas, ponle highlight. Yo creo que si solamente aplicas esto el día de hoy, avanza. No hables lo que sientes, habla lo que crees. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, una persona puede decir, esto está malísimo. Qué malísimo está esto. Y créeme que va a estar hundido. Se va a hundir cada vez más. Y tú puedes estar al lado de esa misma persona y tú estás diciendo, Dios va a traer luz aquí. Dios va a traer luz aquí. Y créeme que tu panorama es muy diferente al de él estando en el mismo lugar. Porque uno simplemente profetizó caos y el otro profetizó propósito. Punto, ya se acabó. Es que nuestra manera de hablar refleja obviamente lo que queremos. Y principio número 3, habla desde tu identidad, no desde tu circunstancia. Yo creo que cuando tú ves estos puntos completos el día de hoy, desde poder saber que tu boca revela lo que verdaderamente gobierna tu mente, así que tenemos que cuidar lo que está en nuestra mente, y para cuidar lo que está en nuestra mente ya hemos hecho ejercicios por los pasados espacios. Hablar como Dios es crear desde la verdad, no desde el miedo. La verdad, y hemos reemplazado ese pensamiento por una verdad que está en su palabra. Ahora nos toca hablar desde tu identidad, no desde lo que estamos viviendo. Y es ser consciente desde lo que estamos hablando, porque ya en nuestro corazón hay una verdad y esa es la verdad que vamos a hablar. No vamos a hablar lo que estamos viviendo. Recuerda que tú y yo somos hijos de Dios. Claro, y escúchame bien, y te lo he dicho muchas veces. Si tal vez tú nunca has confesado públicamente y le has dicho, Jesús, eres mi Salvador, por favor, te acepto en mi vida, te pido perdón, haz una oración tan simple. Y te lo he dicho en otros espacios, si nunca lo has hecho, escríbeme. Y aparte de aquí, oramos juntos, porque escúchame, no, cada uno es criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios hasta que no lo aceptas a Él como Salvador. ¿Está bien? Y esto es muy importante que tú lo sepas, porque es lo que te da autoridad para hablar como hijo. ¿Ok? Hago ese paréntesis, porque para mí es muy importante que tú entiendas esto. ¿Ok? Anneri, que tengas un bonito turno de trabajo. Bendiciones. Así que eres hijo de Dios, ¿está bien? Número 1, tienes su ADN, tienes su autoridad. Escúchame, eres hijo de Dios, tienes su ADN, tienes su autoridad. Así que no hables como víctima, habla como heredero. Y cuando tú eres consciente de quién es tu padre,
y que tu Padre es dueño del oro y la plata y que está encargado de todo de ti, en vez de hablar preocupación, simplemente habla como heredero. Nada te falta, todo lo tienes, estás completo en él. Y comienzas a cambiar ese lenguaje. Y esto es algo constante porque nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a nosotros a otro lugar. Nuestra mente es tan poderosa que es capaz de crear. ¿Tú has escuchado ese refrán que dice, ay, tú te ahogas en un vaso de agua? ¿Alguien se lo ha dicho a alguien o se lo han dicho a uno? Y es porque nuestra mente es capaz de crear la tormenta más grande en ese vaso de agua. Así que si tú y yo cuidamos nuestras palabras, vamos a cuidar nuestro destino. Y antes de llevarte a que reflexionemos un poquito y que te hagan las preguntas, obviamente que te van a hacer avanzar y saber dónde tú estás. Si tú sabiendo que eres hijo de Dios, sabiendo que tienes su ADN, que tienes su autoridad y comienzas a hablar como heredero, te va a volver un activador de promesa. Porque cuando hablas como heredero, estás hablando la identidad que te dice la palabra y por consecuencia estás activando promesas constantemente en tu vida. Y si constantemente tú te vuelves un activador de promesas, fíjate qué será de tu vida y qué será de la mía. Porque las promesas que Dios tiene para ti y para mí son sí, amén. Son de que se cumplen, no es que no se van a cumplir. Y tal vez tú y yo podemos estar pensando, ¿por qué mi vida se detiene muchas veces y no va al ritmo que yo quiero? Pueden ser por dos cosas. Número uno, porque Dios sabe que los conoce todos los tiempos. Pero también número dos, porque puede estar hablando contrario a lo que estás creyendo. Y a eso es, y eso es lo que quiero que te enfoques hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Cuál era el título de hoy? No lo voy a decir, quiero que alguien me lo escriba, o lo hable o se desmutee. Porque es muy importante, a ver si alguien lo escribe, es muy importante que sea lo primero que tú y yo hagamos. Dios vive como hijo. Dímelo, Gida, ¿cuál? Habla como Dios y vive como hijo, ¿verdad? Ujú. Así que si tú y yo comenzamos a cambiar la manera en que hablamos siendo conscientes, vamos a cambiar la manera en que vivimos. Juan Carlos, ¿quiere decir que hoy no estoy viviendo como hijo? Puede ser que sí. Puede ser, hay diferentes formas de ser hijo. Puedes estar viviendo como el hijo pródigo y simplemente hoy cambiar tu vida y tus palabras y comenzar a vivir como el hijo que se ve. El hijo pródigo, no sé por qué siento decir esto, tenía todo lo que tenía. El padre le dio heredad, le dio una fortuna y la gastó. Sin embargo, tuvo que volver de nuevamente a pensar como hijo, a ir a la casa, escúchame, a quitar su orgullo, porque el orgullo muchas veces lo lleva a comer como él, de los cerdos, y simplemente volvió a hablar de la manera correcta. Y el padre le puso nueva vestidura, le puso un anillo y lo puso nuevamente en la posición. Y lo más probable, lo único que hay que cambiar hoy es la manera en que tú y yo nos vemos, porque Dios te ve como hijo. El detalle es que si tú no te ves como Él te ve, no vas a hablar como Él quiere que tú hables. Puedes estar viviendo el peor momento de tu vida y escúchame bien. Puedes estar hoy viviendo un momento que tú sientes que te va a ahogar, que vas a desesperar, que vas a tirar los guantes, que vas a hacer todo. Escúchame bien. Si hoy tú decides creer a la palabra y hablar la verdad y no hablar tu realidad, comienza a cambiar todo. Te reto el día de hoy a que hables lo que Dios dice y no hables la realidad que estás viviendo. Te reto hoy a eso. Te reto hoy a eso. Si hoy lo más probable estás pasando por un momento de enfermedad, te reto a hablar lo contrario. Si te preguntan cómo te sientes, ay, me siento mal. Estoy bien. Juan Carlos, pero es que no me te reto a que hables lo que crees. ¿Crees que estás sana? Habla eso. Juan Carlos, estoy viviendo un momento económico de crisis. No tengo. Atrévete a hablar lo contrario. Los reto a todo el mundo hoy a hablar, escúchame, no lo que está viviendo, y hablar lo que crees que Dios es capaz de hacer. Y mañana me cuentan una historia. Juan Carlos, ¿por qué? Porque es lo que siento en mi corazón. Creo que Dios es capaz de desatar algo tan grande sobre tu vida con el simplemente hecho de comenzar a hablar como Él quiere que tú hables. Son las y 50. Me voy, que tengo que respetar su tiempo. Hay mucha gente que va para trabajar. Pregúntate lo siguiente. Anota por allí. Preguntas para reflexionar. ¿Qué palabras he estado repitiendo que revelan incredulidad? Y anótala. Todo esto anótalo.
Haz este ejercicio luego de estar conmigo. Si tienes que correr para el trabajo luego, tómate una pausa en el break, donde sea. ¿Qué palabras he estado repitiendo que revelan incredulidad? ¿Estoy hablando como Dios o estoy hablando desde mi emoción? Yo creo que tú y yo podemos hacer este análisis, pero una cosa es ser consciente. Y quiero que lo hagas, seas consciente. ¿Bien? ¿Qué necesito declarar hoy para alinear mi mente y mi boca y mi fe? Y tú bien sabes que estas tres preguntas siempre te van a llevar a tomar una acción. Cuando tú eres consciente que qué palabras has estado repitiendo que revelan incredulidad, luego tú sabes que has estado hablando de tu emoción, ¿qué te toca? Reemplazarlo. ¿Qué necesitas declarar hoy para alinear tu mente y tu boca a esa fe? Listo. Tírale una captura de pantalla para pasar a la otra. ¿Qué vas a hacer hoy? Escribe una frase que has dicho esta semana y que no refleja fe. Ya lo hiciste, simplemente ya lo hiciste. En la pregunta que te estás haciendo. Luego lo vas a cambiar por una declaración basada en tu identidad como hija, como hijo. Y repítelo 3 veces al día. Juan Carlos, pero es que todos los espacios que me has hecho en acciones siempre tengo que cambiar y sustituir por una verdad, porque es la única manera de cambiar tus pensamientos. Tú no vas a cambiar tus pensamientos repitiendo lo que estás viviendo. Vas a cambiar tus pensamientos sustituyéndolos por una verdad. Y el detalle es que tú y yo tenemos constantes pensamientos que no son correctos y vamos a tener que sustituir uno a uno, como lo dijimos tal vez el día 1. Vamos un pensamiento a un pensamiento y vamos a trabajar sobre eso. Así que te dejo estas declaraciones que te van a ayudar en el día de hoy. Mis palabras crean vida porque vienen de la verdad de Dios. Escúchame, que son declaraciones sacadas de los 2 versículos que acabamos de leer. No hablo derrota, hablo victoria. No hablo tormenta, hablo bonanza. Mira cuántas declaraciones puedes sacar de lo que lees. Mis palabras se alinean con la fe que tengo en mi Padre. Hablo como Dios y vivo como hijo. Y es que simplemente, y escúchame bien, terminando, dame 3 minutos y terminamos. Sí, gracias. Es que nuestra vida, la tuya, la mía, tiene que ser evaluada en nuestra realidad, en lo que vivimos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que confesamos y llevarlo a una verdad, porque esa verdad nos va a hacer libre en nuestra vida. Así que este tiempo, de verdad, que es cuando tú puedes preguntarte a ti, porque yo puedo enseñarte, y te lo he dicho siempre, yo puedo enseñarte en este espacio, pero si tú no te sientas a reflexionar y a preguntarte y a internalizar cada una de las cosas, no vas a poder avanzar en aquello que quieres en tu vida. Y tienes que ser muy sincero y muy sincera al responder y reflexionar sobre cada una de las preguntas y tomarte un tiempo para sustituir y aplicar. Porque aquello que vence hoy, mañana lo va a vencer. Juan Carlos, pero voy a vencer otra cosa mañana, sí, pero ya no será lo de hoy. Y tu vida va a ir avanzando. Tu boca tiene poder. Te lo repito, tu boca tiene poder. Tu voz no es pequeña cuando viene del cielo. Y yo quiero que tú puedas entender esto. Tu boca no es pequeña cuando viene del cielo. Dios te dio autoridad sobre toda cosa. Atrévete a hablar lo que Dios te está pidiendo que hable en este tiempo. No estás llamado a describir la tormenta y es que esto está así, es que esto no. Estás llamado a ordenarle que calle a la tormenta. Ordénale a eso que estás pasando que cese. Esa es la autoridad que te ha hablado, que Dios te ha dado. Levántate hoy lunes 2 de junio. Levántate, declara y proclama lo que Dios tiene para ti. Habla como Dios habla y viviremos como hijos. Es que honestamente viviremos como hijos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a veces nos hemos amoldado a hablar las cosas que habla este mundo. Y estamos siendo en este mundo extranjeros y no estamos siendo hijos. Y es que Jesús vino, cuando vino aquí a la tierra, habló como hijo. No habló lo que estaba viviendo, él sabía lo que había que hablar. Así que hoy yo te invito a que tú seas consciente en el día de hoy en hablar lo que Dios quiere que hable. Y lo que Dios quiere que hable está aquí, en mi libro favorito. Tómate un tiempo y analiza cuáles son esos pensamientos y cámbialo, sustitúyelo, sustitúyelo, sustitúyelo. Porque es que es la única manera en que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida, siendo conscientes de lo que hacemos. Y, y permíteme orar, rapidito, siento orar, así que permíteme orar. Padre, gracias por el poder que has puesto en mi boca. Y te doy gracias, Padre, por el poder que has puesto en la boca de cada uno de los que está aquí, Padre Santo.
por el poder que has puesto en la boca de Karen, por el poder que has puesto en la boca de Gida, por el poder que has puesto en la boca de Eddie, de Gigi, de Marixa, de Karim, de Dairín, de Emily, de Nerian, de Luz, de Tamara, de Chari, de Nanel, de Sandra, de Diana, de Carmen, Padre. Yo te doy gracias por el poder que has puesto en su boca, Padre. Y yo te pido, Padre, que como yo hoy decido alinear mis pensamientos con tu verdad, Padre, que tú pongas en ellos el querer como el hacer y que cada pensamiento, Padre, cada pensamiento que ellos tienen pueda ser alineado con tu verdad, pueda ser alineado con palabras de tu propósito para ellos, Padre Santo. Que ellos puedan entender que no van a hablar más desde el miedo o desde la emoción, sino que van a hablar desde la fe, desde la identidad que tienen en ti de hijos, Padre Santo. Activa en ellos una voz profética que no repita lo que ve, sino que declara, Padre, lo que tú has dicho, Padre. Activa a los Padres Santos a poder comenzar a hablar lo que tú has dicho para su casa, para su familia, para sus trabajos, para sus proyectos, para sus negocios. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Yo echo fuera, Padre, toda palabra de temor en sus vidas. Todo lo que ha impedido que no vean. Yo hablo para que esas escamas sean caídas de sus ojos y comiencen a ver tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, Padre, bueno, ya terminé ahora, ya iba a seguir llorando acá. Recuerda que eres bendecido para bendecir. Punto. Hoy tienes una tarea, esta semana va a ser diferente. Ayer comenzó un mes, estás en un nuevo tiempo, una nueva temporada. Comienza a vivir lo que es el día de hoy. Olvídate de lo que pasó en los pasados 5 meses. Comienza a hablar, comienza a accionar, comienza a cambiar lo que estás viendo. ¿Bien? Porque nuestros pensamientos son renovados. Y recuerda esto siempre muy importante, que eres bendecido para bendecir. Comparte siempre con alguien. Enseña a alguien sobre esto. Y escucha bien, atrévete a invitar a alguien más. Que seas bendecido, que pasen bonito día. Karen, Ida, Gigi, bueno, ya lo menciono ahorita, a todos. Que pasen bendecido día y nos vemos por allí el miércoles a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar. ¿Está bien? Que tengan bendiciones. Chao, chao.